Aquí comienza Entre el cielo y la tierra. Un espacio y un tiempo para cerrar y empezar la semana. Nuestro lugar para la reflexión. Entre el cielo y la tierra. Con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto volver a encontrarnos como hacemos cada domingo en Radio Rivadavia, Entre el cielo y la tierra. Padre Guillermo Marcó, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Max? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va todo? Todo muy bien. Me alegro mucho, vamos a meternos esta noche, tratar de transitar el sínodo que está sucediendo en Roma, que están reflexionando, discutiendo, polemizando sobre la familia, y lo vamos a hacer en nuestro programa junto al padre Rubén Revelo, que es sacerdote de la diócesis de Lomas de Zamora y es uno de los que quizás más sabe de bioética en nuestro país. Sí, y sobre todo también anunciar un programa que va a haber en la Universidad Católica el miércoles 15 de octubre. Dos personajes muy importantes del diálogo entre la ciencia, la bioética y la pastoral de la salud, Marcos Maurer y Ernesto Dudú. Y uno de ellos es investigador del Instituto Karolinska, y el otro, además del Instituto Karolinska, que es de Estocolmo, Suecia, dos prestigiosas personas que vienen a hablarnos sobre este tema de pastoral de la salud. Va a ser de 10 a 12 y de 18 a 20 horas en el edificio San José en la Universidad Católica. Es una actividad no arancelada, así que todo aquel que quiera inscribirse lo hace a bioética@uca.edu.ar. Del sínodo entonces de la familia vamos a estar conversando esta noche. Quédate en Radio Rivadavia, nos encontramos entre el cielo y la tierra. Acompañan Entre el cielo y la tierra. La Fundación Fragua. Medicus. La más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados. Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos. Heladeras Filco, con toda la tecnología de termotanques RIM. ProvinciaNet. Nuevos emprendimientos tecnológicos es la empresa del Grupo Provincia que brinda soluciones tecnológicas a los sectores públicos y privados. Tecnología al servicio de una provincia más moderna, más desarrollada. Conoce más de la empresa ingresando a www.provincianet.com.ar. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli. Si pensás en una universidad, pensás en UADE. UADE, tu futuro comienza en una gran universidad. Y Praga Comunicaciones. Padre Guillermo, la Iglesia nos presenta en el Evangelio de hoy un texto del Evangelio según San Mateo. Dice: el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Y envió a sus servidores para invitar. Dice: mi banquete está preparado. Ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales, y todo está a punto. Vengan a las bodas. Pero dicen, no tuvieron en cuenta esta invitación y se fueron al campo, al negocio, a trabajar. Y dice que el rey se indignó y que envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran la ciudad. Y después dijo a los servidores: el banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentran. Qué bueno que justamente ahora que está el sínodo para la familia se esté reflexionando sobre unas bodas medias particulares, ¿no? Porque es una gran fiesta de bodas que en definitiva es la fiesta de bodas de Dios con la humanidad, a la que nos invita el Señor siempre a estar sentados a su mesa con nuestras distintas vocaciones. Pero bueno, no todos responden a este mensaje, no todos responden a esta invitación. Sobre la invitación a vivir de un modo particular en el Evangelio de la familia es que, bueno, la realidad está reflexionando el Papa Francisco y muchos obispos del mundo en este sínodo para la familia en Roma. Hay que ver si, bueno, seguramente también han salido a los caminos. Hubo una encuesta larga que se hizo en todas las parroquias del mundo y a su vez resumieron los presidentes de conferencias episcopales que están allá en Roma junto al Papa en este sínodo.
reflexionando acerca de esta realidad, ¿no? Una realidad compleja, una realidad vibrante, una realidad cambiante, la de la familia de hoy, pero que sin duda merece, desde el punto de vista pastoral, nuevas respuestas. Y el Evangelio continúa. Dice, bueno, la fiesta finalmente se da con estos que vienen de los caminos. Dice, cuando el rey entró para ver a los comensales, encontró un hombre que no tenía el traje de fiesta. Amigo, le dijo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio. Entonces el rey lo hace retirar, ¿no? Digo, también frente a esta invitación, ¿sí? Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Bueno, hay que decir que sí, pero hay que preparar el corazón para poder entrar a la fiesta. Digo, hay que vestir el corazón con el traje de fiesta. Sin duda que sí, y hay que estar por eso tratando de adecuar la vida al mensaje de Jesús. No solo que sea una invitación y bueno, como una invitación, viste, cuando uno va pero no se involucra. Y yo creo que en realidad la invitación que Dios nos hace a vivir su vida tiene que ver solamente con involucrarse en todo un estilo de existencia, de una vocación, me parece. Que bueno, es en definitiva querer estar en el banquete y estar preparado con el traje adecuado para poder participar de la fiesta. Por una vez en la vida recuerda que Jesús te espera. Es como se acaba el invierno ese día y comienza la primavera. Por una vez en la vida anímate a mirar al cielo. Alza los brazos hacia nuestro Padre, solo en Él hallarás consuelo. Ven a seguir los pasos de la promesa que está en su abrazo y no se vaya en este camino hacia su luz. Ven a vivir la vida, ven a vivir la vida, como Él con sus pero esperando siempre Jesús. Una vez en la vida, sé libre como lo has soñado. Con tu confianza en el amor y espera sanar a lo lastimado. Por una vez en la vida, confía en que Jesús te ama y podrás perdonar a quien te ofende. Es una gracia que en ti derrama. Ven a seguir los pasos de la promesa que está en su abrazo y no se vaya en este camino hacia su luz. Ven a vivir la vida, a vivir con nuestras heridas, con nuestras penas, pero esperando siempre. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Continuamos entre el cielo y la tierra en este encuentro que hacemos domingo a domingo acá en Radio Rivadavia. Esta noche, como te anticipábamos al inicio, vamos a estar conversando, ¿sí?, sobre este sínodo de los obispos que convocó el Papa Benedicto y que lleva adelante el Papa Francisco. Nos acompaña Padre Guillermo en nuestro estudio, el Padre Rubén Rebelio, es sacerdote de Lomas de Zamora. La verdad que presentar al Padre Rebelio es complicado porque tiene un currículum muy extenso, pero es especialista en bioética, ¿sí?, por la Universidad del Sacro Cuore de Roma, y es director del Instituto de Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCA. Y además un dato importante es párroco. Sí. Yo me salté eso, perdón. Cura párroco de la sacerdote, digamos, creo que es muy importante la actividad académica, pero sí, en el caso de Rubén también, el estar cerca de la gente y su celo pastoral, bueno, creo que es parte esencial de tu sacerdocio, ¿no? Sin duda, sin duda. Bienvenido, Padre, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Tomo lo que planteaba el Padre Guillermo, que es esto de la vida académica de un sacerdote acompañado de la vida pastoral. Para contarle a la gente algo, el Padre Guillermo nos explicaba, y no con esto le estoy dando a entender a nuestra audiencia que no se entendió, pero refresquémosle a la gente qué es un sínodo de obispos. Bueno, la palabra sínodo viene del griego, que significa caminar juntos. Y la Iglesia, cuando en su peregrinar en la historia, al ir en la dinámica propia de la historia, ¿no?, de ir avanzando, cambiando cosas, necesita juntarse, reunirse para ir charlando estas nuevas realidades de la historia por la cual va atravesando. Esta es una gran oportunidad. En este caso siempre se plantean distintos temas, la catequesis, el sacerdocio, temas variados.
En este caso pareció oportuno el tema de la familia. Y yo creo que más que oportuno, ¿no? Porque por varias cuestiones. En primer lugar, ya los obispos hablaban aquí en Argentina, al menos, de un cambio de época. Y este cambio de época tiene como protagonista del cambio estructuras nuevas familiares, innegables, que requieren su tratado pastoral. El padre Guillermo me dio el pie como párroco. Uno se encuentra cosas, situaciones muy difíciles que hay que contener, que hay que acompañar. Decían en estos días, creo que el cardenal Erdó, la iglesia no es una aduana. No, la iglesia no tiene que ser la que controle quién pasa o quién no pasa. La iglesia da pautas, da líneas, da recomendaciones. Por aquello de que Cristo nunca se impuso a nadie, Cristo propone. Y las personas adhieren o rechazan la propuesta esa. En el caso de la iglesia, en este caminar en la historia, tiene que ir replanteándose cuáles son las nuevas realidades que tiene que iluminar. Y estas realidades nuevas de familia también tienen que ser iluminadas, atendidas pastoralmente, tienen que tener una respuesta. Son personas que tienen inquietudes, que tienen preguntas para hacerse, que quieren vivir su fe. Y digo algo bastante que podrá ser tomado como muy cuestionable por las personas. Yo no con esto estoy dando mi aval a las parejas de personas del mismo sexo, pero es una realidad que hay personas del mismo sexo. En nuestro país, además, con un estatuto jurídico semejante al de una familia heterosexual. Esas personas quieren vivir su fe cristiana. Bueno, habrá que ver cómo se puede hacer. No se puede poner en la puerta y decir, no, mire, usted queda totalmente rechazado, queda totalmente fuera de todo tipo de relación con Dios. Habrá que ver qué manera acercarlos está, darles una respuesta. Me parece que esto es lo que tiene de novedoso el sínodo. Y una cosa que a mí me pareció muy rescatable es uno de los discursos que dio, si no fue el de apertura, creo que fue el primero o segundo día, que dio el Papa. Y dijo, háblenlo todo con total libertad. Esto es muy importante y le explico por qué. Seguramente que el padre Guillermo conoce el nombre que yo no voy a dar, pero un obispo argentino hace muchos años se presentó en una congregación planteando algo que hoy surge en el sínodo. ¿No podrían resolver algunas cuestiones que son muy claras de nulidad matrimonial? Que yo, gente que estuvo una semana como matrimonio, donde se probaron cosas, donde, qué sé yo, hay casos que son muy sencillos de resolver. ¿No podría el obispo diocesano dar un veredicto en este sentido? ¿Qué respuesta le dio un funcionario de tercer o cuarto nivel de la curia romana? No, monseñor, usted no puede plantearle eso al Papa, porque si le plantea eso al Papa lo va a poner muy triste. Este fue el planteo. Es triste la respuesta. Claro, tal cual. Bueno, por supuesto que esto no quedó así. Era otro Papa, era Juan Pablo II. El obispo argentino se quejó, recibió una disculpa del dicasterio pertinente y creo que este funcionario debe haber continuado su carrera eclesiástica en Catmancha por el tipo de respuesta que le había dado. O es obispo en alguna parte. No sabemos. Lo cierto es esto, que yo creo que esto debe haber estado presente en el Papa, ¿no? Que en otros momentos alguien dijo, miren, esto no se habla, esto no se puede hablar. Es que un poco me parece que quizás lo más interesante, lo que yo más rescato de este sínodo, es que puedan expresarse con libertad, ¿no? O sea, creo que, y en eso por ahí supongo vamos a coincidir, Rubén, uno cuando lee cosas, a mí me gusta a veces leer muchas cosas del preconcilio, Vaticano II, y el clima que había en la iglesia, realmente de grandes teólogos, de grandes pensadores, era de una ebullición, digamos así, ¿no? De querer, de plantearse cosas, por lo menos de pensar, ¿no? Y después lo que uno percibió a partir de Juan Pablo II, bueno, digamos, está bien, ya discutieron todo, ahora hay que volver a poner las cosas en sus carriles, y una gran preocupación por la ortodoxia, y donde Roma marcaba un poco ya la agenda de todas estas reuniones, con algún documento previo, que en realidad lo que había que discutir era el documento, y como decía Monseñor Fernández el otro día, bueno, tampoco tiene sentido venir a discutir las mismas cosas que ya sabemos todos. Juntarse para afirmar que, digamos, la familia es un valor y que el matrimonio es indisoluble,
ya lo saben todos antes de llegar, así que la verdad que para eso no se juntan, no gastan plata en viajar. Entonces, ¿hay problemas? Hay problemas. ¿Hay que discutirlos? Hay que discutirlos. ¿Se llegará a alguna solución? No sé, Rubén, ¿vos qué pensás? Y a ver, ¿qué entendés por solución? Eso y bueno, completo, si me permite, padre para Rubén. mí sería una solución, que es algo que yo vengo diciendo desde que se planteó este tema de la famosa comunión o no a los divorciados. Yo creo que para mí, personalmente, es muy difícil cambiar un texto del Evangelio, que es un texto duro. Digamos. Entonces, y además, donde Jesús se ocupa en aclarar los tantos de tal manera que dice, el que se separa de su mujer y se casa con otra, salvo en caso de unión ilegal, comete adulterio. Y si una persona está en adulterio, para mí claramente no puede acercarse a comulgar porque es un pecado grave. No hay, para mí, en el matrimonio bien constituido, solución posible. Entonces, ¿por qué no ensayan? Y creo que ayer salió en las discusiones en el sínodo, el tema de simplificar el tema de las nulidades. Porque yo cuando dos personas vienen y son solteras y me dicen que se quieren casar, yo les creo. Claro. ¿Por qué no les voy a creer que su matrimonio es nulo? ¿Por qué tiene que haber un proceso que se parece mucho más a un proceso judicial humano, peor casi que un juicio de divorcio, con instancias diferentes, testigos que hay que aportar, carísimo? ¿Por qué tiene que existir eso? Eso no tiene nada ni evangélico, digamos. Es un proceso también para salvaguardar la santidad del vínculo. Pero, a ver, si vos vas y le mentís a un sacerdote cuando te confesás, el problema es tuyo. El problema es de uno ante Dios. Que si está fraguando un testimonio. Entonces, si la persona, uno se encuentra casos, a mí, vos te pasará. Sí, que charlas 2 minutos con la persona y te decís, esto es nulo de acá a la China. Bueno, después andá a probarlo, pero te das cuenta que las personas eran inmaduras, que no tenían, capacidad para sostener en el tiempo lo que prometieron. No sé, me parece que ese debería ser el camino más fácil. Sí, coincido con vos. Me parece que habría que ir un camino, esto que había propuesto este obispo argentino, ¿no? De poder solucionar, porque él sostenía lo siguiente, dice, como si la Iglesia confía en mí, mi madurez, mis criterios, mi teología, para gobernar una diócesis, no confían en mí para darme cuenta cuando es nulo un matrimonio, en estos casos que es muy claro, hay otros casos que es más meandroso encontrar una respuesta. Cuando pasa mucho el tiempo. Claro. Pero, me estoy acordando, vos me decís esto y me acuerdo un caso en una parroquia en la cual estuve, una mujer estuvo un mes con su marido. El hombre se fue, nunca más apareció, no se supo, lo buscaron por Registro Nacional de las Personas, lo buscaron de 10.000, la persona no apareció, pero ella había sido casada por iglesia. Esta mujer después se encontró con una persona, varios hijos, los crió cristianamente, ella misma catequista y todo, pero de hecho permanecía el vínculo anterior. ¿Es válido ese vínculo? Cuesta mucho pensar que ese vínculo sea válido. Acá están planteando algunas cosas interesantes, por ejemplo, diferenciar entre el aspecto judicial y el aspecto pastoral, hacer una distinción, simplificar las vías de solución. Las dos instancias, ¿no? Una, sí, por ejemplo. Claro. ¿Cómo es eso, perdón? Claro, porque hoy en día hay dos instancias. A vos te sale una sentencia. A ver, me parece que Rubén estaría bueno que, ninguno de los dos es canonista, pero más o menos por trato pastoral uno entiende cómo son estos procesos por haber acompañado a algunas personas. ¿Qué significa que un matrimonio sea nulo? Nulo significa que en realidad el sacramento no existió. Pero padre, yo fui a la iglesia, vi cómo se casaron, se casó de blanco, después tuvieron chicos. Sí, claro, pero si alguna persona, una de esas, los que se casan, los que contraen el vínculo, son los contrayentes, no es el cura es un testigo. Pongamos un ejemplo absurdo para que la gente lo pueda entender. Se casan dos personas y uno le miente su identidad, que tiene un pasado y otro nombre. Bueno, ahí... Está bien, pero estás poniendo un caso complicado. Te pongo un caso muchísimo más fácil. Hoy en día que lo va a permitir el nuevo Código Civil, cuando entra en vigencia, pero mi ejemplo... se firma un acuerdo prenupcial. Ya está, el matrimonio es nulo. Claro. Está perfecto. Dos personas van al dice, no, dejan constancia de que si en caso de divorciarse, vos tenés que tener intención de que estar casado para toda la vida. Entonces, si ya manifestaste eso antes de casarte, ese matrimonio, por más que tenga iglesia, invitados, 500 personas, tengas 8 hijos después, es nulísimo. Mi ejemplo apuntaba a mostrarle a la gente. Alguien se casó con una persona creyendo que era otra. Entonces, ¿con quién se casó? ¿Con el verdadero o con el que decía ser? Bueno, ahí también la realidad, está claro. Es un caso más difícil. Es un caso más con extremo. La familiaridad que tienen las personas es raro. Inmadurez, bueno, eso está lleno, ¿no? Sí, o lo que antes llamaban casamiento de apuro, chicos de 18 años
que los casaban porque había quedado embarazada, no porque querían casarse, sino para Tal ocultar. cual. Si no hubiese existido, yo siempre me ponía en el expediente, si no hubiese existido, aunque los dos manifiestan que quieren casarse, si no hubiera existido esta circunstancia, que es que está embarazada ella, no se hubiesen casado. Y yo trataba de persuadirlos de que no se casaban. Pero a mí me parece que hay un cambio de actitud pastoral que es interesante, ¿sí? Que tiene que ver con acompañar. Yo hice curso prematrimonial, de hecho vos acompañaste ese curso. Hay como un marketing, o había un marketing de hay que casarse, casi como si hubiera un ranking de cuántos sacramentos mete la parroquia. Entonces metí tanto bautismo, metí tantas primeras comuniones. En realidad lo que hay que hacer es que la persona se dé cuenta que lo que está, la decisión que esa pareja más joven o más experimentada está tomando, es una decisión muy trascendental. Y la verdad es que vos ves muchos chicos que no están en condiciones de convertirse en un matrimonio. Sí. Hoy en día, no sé tu experiencia, mi parroquia es una de las parroquias que la gente elige para casarse. Hay 90 casamientos por año, lo cual, por lo menos en mi diócesis, es la que más casamientos hay. En general, la gente que hace los cursos y la gente que se casa tiene de 30 a 35 años. Es decir, Muchos convivientes. Claro, y convivientes incluso algunos con hijos y 6, 7 años de convivencia. Es decir, yo no creo que ahora sea el problema de la inmadurez. La inmadurez, hay personas que tienen 40 años y tienen 7 hijos y son inmaduras. Eso es, digamos, resultante de una sociedad que genera personalidades inmaduras, ¿no? Pero me parece que quienes hoy llegan al casamiento, además tienen que vencer el a priori de sus amigos. Antes, la presión social era ¿por qué no te casás por iglesia? Hoy en día es ¿por qué te casás por iglesia? Hace falta, mirá que es para toda la vida. Lo cual hay como por la vía negativa, una revalorización del sacramento. Ahora se distingue, quien se casa por iglesia realmente es porque lo quiere hacer. No es simplemente por la presión social. Y esto es un elemento a rescatar, según mi entender. Porque quien hoy en día llega al casamiento por iglesia, me parece que lo hace no por el vestido, no por las flores, no por todo eso, sino porque, bueno, ya tienen experiencia de vida matrimonial, ya saben lo que quieren y lo que no quieren, y en general cuando uno charla dice, bueno, este fue un proceso, ¿por qué no antes? Y porque no estábamos preparados. Pero ahora tenemos certeza de que esta es la mujer que yo quiero, este es el hombre que quiero. Igual, yo lo escribí en el suplemento de valores en esta semana que pasó. Yo creo que sería interesante también que el sínodo no solamente trabajara de la vía negativa, sino la vía positiva. Es decir, toda la vida el matrimonio y la familia han sido un valor enorme para la Iglesia, y yo creo que, digamos, los que trabajamos con jóvenes, sobre todo, tenemos que tener el compromiso de cómo formamos jóvenes que estén dispuestos en ese proceso que, digamos, en la cultura contemporánea es complicado, porque los chicos tienen un formateo diferente, de poco compromiso con casi todas las cosas de la realidad. Entonces, ¿cómo educás en un proceso de vida cristiana? ¿Cómo educás en el compromiso? ¿Cómo educás en el diálogo? ¿Cómo educás en la verdad? ¿Cómo educás en un montón de cosas para que una persona pueda realmente llegar al casamiento queriendo sostener un proyecto común? Eso para mí es lo más difícil en la vida matrimonial. No son dos individualidades, no son dos egoísmos que se suman, porque eso termina mal, sino es un proyecto de vida, es un proyecto de santidad de vida. Entonces es una vocación. Y ahí me parece que es donde hay que apuntar alto. Si uno se queda solamente que, bueno, mira qué desgracia como se vive hoy, entonces, bueno, rebajemos la verdad del Evangelio a lo que se puede vivir. Entonces también a los cristianos dirán, digámosle, mira, no hace falta que te maten, convertirte al Islam, así como que te convertís al Islam y no pasa nada. Y no es así. Y promediando, está bueno esto que decís, padre Guillermo, de que el sínodo también trabaje lo positivo, trabaje la invitación a la aventura de ser un matrimonio cristiano. Nosotros estamos con Paulita, mi mujer, promediando ya los 17 años de matrimonio, que por supuesto tuvieron sus momentos durísimos donde parecía que uno mordía banquina y pegaba 3 vuelcos, y la realidad es que es una aventura fascinante que vale la pena vivir, y ni hablar cuando da fruto y vienen los hijos y uno va creciendo como persona, como esposo y como padre. Estamos conversando en esta noche del sínodo de los obispos que está sucediendo en Roma. Estamos conversando con el padre Rubén Rebelio, sacerdote, especialista en bioética, en teología moral, en esto tan lindo que significa sínodo, que es caminar juntos, de una iglesia que quiere caminar junto a nosotros, que somos la iglesia, y qué lugar ocupa la familia y cómo se acompaña pastoralmente a la familia en los desafíos del siglo XXI.
Quédate en Radio Rivadavia, que en instantes continuamos encontrándonos entre el cielo y la tierra. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Vistes de luz junto a Jesús, eres hermosa como el día. Tu sencillez, tu comprensión llenan mi alma de poesía. Y aunque se ponga gris mi vida, sé que estarás en mi María. Tu corazón se dio al amor, aunque muy poco comprendieras. Decir que sí, sin vacilar, hacerte sierva y darte entera. Entiende, tiene su mirada. Entiende, levanta su morada. Eres de Dios, debilidad. Eres abrigo y libertad. Quiero ser tuyo, madre mía. Llegar donde llegaste tú, decir a todos tu virtud. Voy caminando de tu mano María. Sé que estarás en mi misión de entregarme cada día. Señalarás con devoción, debes hacer lo que Él te diga. Harás camino en mi camino, te llevaré siempre conmigo. Tu elección será el amor, que en el dolor tiene su prueba. Y el gesto fiel de aceptar los hijos que Jesús te entrega. De pie sigues junto al madero, dándole a todos su consuelo. Eres de Dios, debilidad. Eres abrigo y libertad. Quiero ser tuyo, madre mía. Llegar donde llegaste tú, decir a todos tu virtud. Voy caminando de tu mano María. Entre el cielo y la tierra, un espacio y un tiempo para abrir y cerrar la semana. Continuamos entre el cielo y la tierra, tratando de caminar juntos, este término que significa sínodo, esto que está sucediendo en Roma, ¿sí? Que el Papa Benedicto había convocado para hablar de la familia, el Papa Francisco ahora liderando un poco este sínodo que está sucediendo en estos días, hablando de un tema tan importante como es la familia. Rubén, hay mucho magisterio en tiempo de Juan Pablo II sobre el tema de la familia. Sí, mucho. Bueno, sin duda la Familiares Consorcio, que es el gran referente que hay respecto de esto, ¿no? Pero es interesante el modo en que tenía Juan Pablo II de concebir la familia y la relación. En Varón y Mujer los creó. Él hace un planteo interesante, dice que el hombre se hace plenitud, el ser humano se hace plenitud, varón y mujer, en la medida en que tiene la capacidad de madurar. Es decir, Fromm lo llama alienación, es decir, olvidarse de uno mismo y poner la prioridad en la atención del otro. Cuando esto se da mutuamente, la persona expresa su plenitud en la madurez de hacerse cargo de otro y percibe la contención, el amor de su contraparte.
Creo que nuestra sociedad tiene que trabajar un poco en eso. Es incompatible una sociedad egocéntrica con un matrimonio necesariamente de entrega mutua, de alienación en este sentido sano de la palabra alienación. Enajenarse, volverse ajeno a uno mismo, olvidarse de uno para poner la prioridad en el otro. Ojalá que el sínodo pueda trabajar y rescatar esto. A mí me parece lo más valioso, porque esto va a hacer que las personas podamos madurar, cada uno en un sentido. Nosotros también, salvando las diferencias, ¿no? En un orden sobrenatural. En la medida en que nos entregamos a los demás, también alcanzamos como sacerdotes, alcanzamos la plenitud de personas. El tema es que la persona es en la medida en que sale de sí misma. Y esta es la propuesta que habría que trabajar, a mi modesto entender, ¿no es cierto? Sí, me parece que es un desafío de época, ¿no? Porque esto de madurar, uno encuentra o no se encuentra, porque a mí también me pega, digo, no voy a hablar en tercera persona, pero uno percibe que somos una sociedad infanto-adolescente. Digo, tenemos padres, madres, curas, directivos de escuelas, docentes, que uno lo que percibe es que en el fondo le toca ejercer un rol adulto a una persona que no es adulta plenamente, que tiene mucho pendiente de madurar. ¿Sabés qué pasa? A mí me da la impresión de que se ha perdido un valor que es la abnegación, es decir, postergarse uno detrás de un interés que está por fuera de uno. ¿Qué es lo que es una mamá? ¿Qué es lo que es un papá? Un papá que va a trabajar, que se toma el tren, que va a la mañana, que aguanta el frío, la lluvia, que aguanta un jefe insoportable y todo eso, y no lo hace porque le es cómodo, lo disfruta, está lindo, sino porque ve que esto sirve para su familia. Es decir, él posterga una comodidad de quedarse en su casa en pos del bien de la familia. Sí, que se levanta a las 3 de la mañana a cambiar un pañal y no tiene ganas de seguir durmiendo. Exactamente. Vos ponías caras de no estar muy de acuerdo conmigo, padre Guillermo. No es que no esté de acuerdo, pero sí me parece que, digamos, hoy en día la vida antes, en la sociedad de hace 100 años, era más lineal, se vivía menos, los roles estaban preestablecidos, o sea, vos te subías al tren que te tocaba, o sea, si eras padre de familia, bueno, sabías que tenías que buscarte un trabajo. En general la gente trabajaba, si entraba a una empresa, no sé, por ahí la famosa medalla de los 50 años de empleado, había una estabilidad, digamos, había 5 carreras para elegir, digamos, la opción era el matrimonio y tener hijos, y la mujer estaba en casa cuidando a los hijos, o sea, en realidad vos te subías, eso no era madurez tampoco, no había que elegir nada, te subías a un carro donde el primer hijo era, digamos, se llamaba igual al padre, que heredaba, el segundo era militar, el tercero era cura, y ¿viste? Estaba medio la vida preestablecida. Y si el chico levantaba la voz, chau, hasta no pienses, digamos, vos sos un infante, la escuela era la escuela, la maestra, el policía, el bombero. O sea, hoy está todo para elegir y todo para negociar, hasta una pareja que tiene que estar diciendo, bueno, quién lava los platos, quién le cambia, de quién se despertó anoche. Lo cual lo hace mucho más interesante. Bueno, pero eso te hace maduro, o sea, vos cuando decís maduro, bueno, hay que ver si los de antes eran maduros, que se la pasaban tomando grapa en la esquina mientras la mujer lidiaba con los chicos todo el día y no podía ni siquiera abrir la boca. No había, una mamá era así, digamos, no había mucho que discutir. En mis primeros años de docente, una mamá me decía en una entrevista, somos la generación del silencio. Cuando yo era chica me dicen en la mesa no podía hablar porque hablaban los grandes, y ahora que soy madre me dicen en mi casa no puedo hablar porque hablan mis hijos. Hablábamos en el bloque anterior de este debate, hay una gran expectativa en torno al sínodo, si va a cambiar todo, si va a haber la apertura para que los divorciados puedan comulgar, esto que planteaba usted, padre Rubén, sobre el tema de qué va a pasar con las parejas homosexuales, y creo que quisiera ver un poquito qué es comulgar, ¿no? Digo, ¿quién puede? Usted hablaba de él, si la iglesia es una aduana, citaba un cardenal que dice, bueno, vos podés pasar, vos no podés pasar. En el fondo, yo soy un tipo casado, ustedes cuando me dan la comunión no ven, digo, todo lo que hay oculto en mí, y yo me acerco en la fila. Me acuerdo de una anécdota de un colega de ustedes celebrando misa en la catedral, que cuando termina la misa se acerca una señora, según contaba él, muy paquete, y dice, padre, qué horror, usted vio a la persona que se acercó a comulgar, y se había acercado un linchera con olor a vino, que era un escándalo, y había comulgado. Y el cura muy rápido le dice, sí, la verdad es que yo lo vi venir tan trajeado con ese maletín, y me pregunté,
vendrá de hacer una estafa. La señora quedó absolutamente descolocada. Digo, lo que se ve es lo formal, es lo aparente. Estoy casado, tengo permiso, la aduana me deja pasar, pero nadie sabe si en el fondo no soy un hipócrita y un crápula, ¿no? Digo, ¿qué es comulgar con Jesús y en qué momento yo me puedo acercar a estar en comunión y en qué momento no puedo pasar ese filtro? Bueno, a ver, en realidad el filtro es la propia conciencia. Uno tiene que seguir la indicación de la propia conciencia, que no significa hacer lo que cada uno quiera, hay pautas objetivas. La Iglesia tiene una frase, de internis ecclesia non judicat, la Iglesia no juzga acerca del interior de las personas, pero hay elementos que son objetivos. Dentro de esos elementos objetivos, la Iglesia propone que, por ejemplo, si hay un vínculo anterior matrimonial que sigue estando vigente, la persona está en nueva unión, comete adulterio. El padre Guillermo citaba el Evangelio, quien despide a su esposa y se casa con otra mujer, comete adulterio. Es mismo Cristo el que lo dice. Teniendo en cuenta además el contexto en el que está dicho, que había divorcio. O sea, no es que lo dijo, venía desde una sociedad donde la pregunta que le hacen a Jesús no es por el divorcio, si está bien o no, o mal divorciarse, es por el motivo, porque estaba recontraclaro que estaba perfecto divorciarse. Sí, bastaba, era una ley, o sea, es una ley judía, se pueden divorciar. Bastaba expedir un libelo donde decían que se quedaba roto el vínculo y listo. En este sentido, el sínodo ha renovado el compromiso, no podía hacerlo de otra manera, ¿no? Que es un vínculo indisoluble. Esto quedó claro. También queda claro que lo que pide es comprensión y acompañamiento de todos los casos, de todas las situaciones. Que inclusión de las personas. Ahora, esta inclusión no supone necesariamente cambiar el tema de la comunión de los separados en una unión, por lo menos en esta primera instancia. No sé si más adelante lo podrán decir de otra manera, si habrá otras metodologías. Hoy por hoy esto no es posible. Y no creo que el Papa tampoco lo pueda cambiar de un día para el otro. Esto no es que se le ocurra una mañana y dice, bueno. ¿Es grave o hay un mal entendimiento? Porque digo, en nuestro país la mayoría de los pueblos no tienen cura, con lo cual la mayoría de las personas no pueden comulgar sacramentalmente los domingos. Se encuentran con Jesús de otra manera. Te lo preguntaría de otra manera. ¿Cuántas personas hay que podrían acercarse tranquilamente y no se acercan, claro, y no van a misa? Entonces yo digo, esta cosa de que pero tienen tanto deseo de comulgar, digamos, las iglesias no están proporcionalmente llenas con la cantidad de católicos que podrían comulgar el domingo, y de hecho no van ni a misa el domingo. Por eso, pero tratando de salir del laberinto por arriba, ¿no hay también que madurar? ¿Qué significa la comunión? ¿Qué significa vivir con Jesús? Una de las cosas que propuso el sínodo, o por lo menos una de las ponencias, y que creo que nosotros lo decimos constantemente, ahora se acercan a mi parroquia las primeras comuniones. Y hay un montón de papás que están en situaciones en que no pueden comulgar. Uno le dice, mire, usted no puede comulgar, salga de acá inmediatamente. No es esa la respuesta. La respuesta uno le dice con gran dolor. Cuando uno tiene que decir a alguien que no puede comulgar ante la pregunta que hacen, es una de las cosas más dolorosas para mí como sacerdote, tener que decirle, mira, en tu situación no podés comulgar sacramentalmente. Ahora, paralelamente dice, y el sínodo lo recomienda, recordar que hay dos caminos. Uno es la gracia habitual, la gracia que Dios da por medio de los sacramentos, y que la Iglesia administra, es el término técnico que se utiliza, en base a elementos objetivos externos. Ahora, no es el único camino de la gracia, hay otro camino de gracia, digamos, la otra mano de Dios, que eso lo maneja Dios, que son las gracias extraordinarias. Dios, viendo el corazón de las personas, viendo su conciencia, viendo su historia personal, viendo lo que la Iglesia no puede ni debe ver, que es digamos, la conciencia, la intimidad de la conciencia más profunda, que eso es algo que solamente conoce Dios y la persona. Dios podría a alguien darle la gracia espiritual. Por eso esta gracia, extraordinaria. Por eso se recomienda, en estos casos, lo que se llama la comunión espiritual. Es decir, entrar en comunión con Cristo, abrirle el corazón, entregarse plenamente. Cosa que muchas veces cuando las personas comulgan materialmente, no sé si tienen tanta conciencia de lo que significa la comunión. Porque todos vemos casos de gente que es muy piadosa, con las manos juntitas, se acercan juntos como hermanos, comulgan, miembros de una iglesia y se fueron por otro lado. O sea, comulgar fue un trámite,
no un momento de encuentro personal, espiritual con Cristo Eucarístico. ¿No estaría bueno pensar para antes de la comunión sacramental un fuerte momento de comunión espiritual de todos los que están en el templo en ese momento? Sí, pero ahí entra lo que dice Kaspars, que en un punto tiene razón en el planteo, ¿no? Si uno le está diciendo, bueno, vos podés tener una comunión espiritual, ¿qué significa que tenga una comunión espiritual? Porque si tiene una comunión espiritual con Dios, ¿por qué no puede comulgar materialmente? Claro. Porque en realidad no tiene comunión espiritual. Porque si estás soltero, está roto el vínculo. O sea, en eso la Iglesia tiene que ser honesta con la gente, digamos. Si uno está en una situación de pecado, el vínculo está roto. Dios tiene sus gracias para administrar, por supuesto, pero entonces si Dios te administra y vos sentís realmente una cosa de gracia, bueno, que se acerque a comulgar, porque si es el mismo Cristo. Ahora, digamos, a mí lo que me resulta peligroso de todo este sínodo es que a la larga pareciera como que Cristo no es misericordioso. O sea, porque están hablando de la palabra estrictísima de Jesús, no están hablando de algo que trató un concilio, no sé, en el siglo IV, como podría ser sobre el celibato, por ejemplo, que es recontraopinable. Acá están hablando de algo que es un texto evangélico, que el Señor se ocupó de dejarlo afirmado, recontrafirmado, claro, y la Iglesia, creo que, Rubén, eso te lo pregunto, me parece que cuando nosotros decimos que es la Escritura, la tradición, el magisterio, la tradición ha sido unánime en cuanto a la indisolubilidad del matrimonio. No es que en algún momento, digamos, se permitió el divorcio o se permitió la comunión a los divorciados. La Iglesia Oriental es un poco más laxa. Pero vos sabés que el otro día leí un artículo de un sacerdote de la Iglesia Oriental diciendo que nosotros estamos mal, entendimos mal como ellos tienen la disciplina, porque lo que les dispensan en ese camino penitencial es una segunda bendición, pero no la comunión. No pueden comulgar las personas que están divorciadas en la Iglesia Oriental. También están excluidas de la comunión eucarística. Lo que pasa es que es difícil remontar una expresión tan clara del Evangelio, ¿no? Entonces, ¿cómo haces? Terminás diciendo que Jesús es inmisericordia, porque digo, ¿por qué dijo esto que dijo? Porque si antes había divorcio, hubiera dejado las cosas como estaban y ya estaba. Ahora, ese mismo Jesús que es tan claro en su frase, es el mismo que comía, ¿sí?, con pecadores, con prostitutas, con recaudadores de impuestos, que el Evangelio te lo pone como de lo peorcito de la sociedad. Invitaba a la conversión, o sea, comer no significa compartir la vida. Eso es lo que a veces, la última parte es cuando le dice a la mujer que la encuentra en adulterio, si todo el mundo cita ese texto, ¿no? Mujer, ¿quién te acusa? ¿No? ¿Dónde están los que te condenan? Vete y no peques más. Fueron todos. ¿Y después qué le dice? Bueno, vete. Dale, seguí ejerciendo la prostitución y divertirte un rato. No le dice eso. Me parece que se olvidan de las últimas partes de las recomendaciones, que es ve y no peques más. O sea, hay una invitación permanente a la conversión. Que todos tenemos que convertirnos y todos somos pecadores, estamos absolutamente de acuerdo. Y creo que Dios nunca es tanto Dios con nosotros cuando nosotros nos reconocemos pecadores. Pero también me parece flaco servicio decirle a la gente una cosa pronta porque confunde. Entonces, al mal se le llama mal, al bien se le llama bien, y no se puede andar por el camino del medio porque es confundir a la gente. ¿Se entiende? Es complejo, sin lugar a dudas. Ahora, me parece que, tomando lo que planteaba el padre Rubén Revelo anteriormente, hay que madurar la fe también. Me parece que a veces parte de las discusiones y de los problemas que estamos discutiendo es que tenemos fe muy adolescente, muy infantil, que no hemos madurado y profundizado nuestra fe. Y pongo un ejemplo, y a veces digo, colegas de ustedes, vos lo sabés bien, padre Guillermo, sos mi director espiritual hace muchos años, e intento no pasar por el confesionario libremente, porque creo que hay un contexto que hace que se pueda entender el sacramento de la reconciliación como un lugar de encuentro. Yo intento ordenar mis reconciliaciones, arranco del primer mandamiento, porque entiendo que lo puso primero, porque es medianamente más importante, y después voy barriendo. Y un día, al voleo en una iglesia, una misa de domingo, me fui a confesar, y entonces arranco el primero, el segundo, no le digo, mira, ahora voy a anunciar mis faltas contra el primer mandamiento. Cuando llego al sexto, el cura me dice, pero eso es muy grave. Le dije, no, padre, yo venía bajando, o sea, venía en descenso, y pareciera que hay como una cuestión donde lo sexual, alguno decía, bueno, la teología de la cama, ¿no? Como digo, que todo lo que está vinculado a lo sexual, eso es grave. Y la caridad y el compromiso social y otras cuestiones, la justicia, no sé cómo lo ven. Sí, sin duda. Lo que pasa es que la Iglesia ha machacado durante muchos siglos el tema de la moral sexual, ¿no? Como si fuese lo único central, cuando en realidad hay otras cuestiones.
Por ejemplo, esto de la justicia, ¿no? Que hace el bien común. Sí, otros temas, la corrupción, y los temas que hacen yo ayer justamente en el catecumenado de los más grandes, los chicos universitarios que están preparándose para tomar sacramentos, que me tocó dar el tema de pecado, y justamente yo les leía el primer capítulo de la carta a los romanos, ¿no? Y donde Pablo acusa, digamos, a los paganos del pecado más grave, que es la increencia. Digamos, el pecado más grave es contra la fe, porque si yo tengo fe, si yo cometo después un pecado moral, corregime, Rubén, que vos sos doctor, me parece que siempre tengo la chance, porque tengo fe, de poder ir a arrepentirme. Si yo perdí la fe, ya no tengo instancia ninguna de salvación. Sí. Si yo no tengo esperanza en que Dios me puede llegar a salvar, digamos, entonces son más graves los pecados contra las virtudes teologales que contra las virtudes morales. Y es verdad que muchas veces se invierte el orden porque lo otro se presupone. Y hoy yo creo que no hay que presuponerlo tanto, porque lo primero que yo tengo que fomentar, y en los jóvenes sobre todo, si quiero un compromiso, es que haya un encuentro con Dios. Si no, el único pecado del cual se da garantía que no puede ser perdonado es contra el Espíritu Santo, que es en el fondo esto, acogerse a la fe, la esperanza y la caridad. Estamos conversando con el padre Rubén Revielo, estamos tratando de caminar juntos y junto a los padres sinodales que están en Roma debatiendo sobre la familia. Quédate en Radio Rivadavia, nos queda mucha tela por cortar entre el cielo y la tierra. Entre el cielo y la tierra, con la conducción del padre Guillermo Marcó y Max Gulmanelli. Continuamos entre el cielo y la tierra. Padre Rubén Revielo, están en Roma hablando de la familia, pero la mayoría de los que están hablando, está bien, tienen familia, han sido hijos, tienen hermanos, algunos todavía vivirán sus padres, la mayoría son curas, son obispos. Digo, parece medio contradictorio que para hablar de la familia no convoquen a un montón de familias, digo, a matrimonios, a hijos, a abuelos, a discutir cómo se vive en familia hoy. Porque los obispos casi exclusivamente son los que disciernen sobre cómo es la familia hoy. Sí, esa es una falencia que la Iglesia tiene que corregir. Pasa en todas las especialidades, ¿no es cierto? Donde la gran mayoría son sacerdotes, obispos, religiosos. Pero sobre todo se nota esto, resulta paradójico en familia, donde quienes tienen que de alguna manera vivir en lo concreto, encarnar estos principios son las familias, y en el momento de la consulta, algunos dirán esto, bueno, pero hubo una consulta previa donde se preguntó al pueblo de Dios, sí, pero me parece que la voz de los laicos tendría que resonar con más fuerza en toda la Iglesia, particularmente en temas de familia. Sin embargo, a ver, la dirigencia es la dirigencia, y siempre los que van a tomar la decisión, esto lo digo con un poco de dolor también, ¿no? No porque no crea en la jerarquía de la Iglesia, no porque crea que no es útil, al contrario, me parece que tiene una estructura la Iglesia que hay que respetarla, que conviene, pero digamos, también habría que plantear un poco más el sentido horizontal, el pueblo de Dios en un sentido más horizontal, ¿no? Escuchar más a la gente. Salió antes del sínodo decía, la Iglesia tiene que escuchar a las personas, porque si no escucha a las personas, las respuestas que da no responden a las preguntas que la gente hace. Y cuando digo mayor participación de las familias, lo mismo pasa en la pastoral familiar. Una de las cosas del concilio que no se entiende tanto es que se pone tanto el acento de, no, los sacerdotes. Sí, los sacerdotes, pero las familias son las protagonistas, ¿no? Acá me gustaría que haya más presencia de familias. Comentamos con el padre Guillermo antes, cuando se hizo la Humanae Vitae, había sido convocada una reunión por Juan XXIII. Pero Pablo VI, cuando retoma la comisión esa previa, dice, miren, está todo muy bien, pero quienes van a tener que vivir esto de la castidad matrimonial son los matrimonios. ¿Por qué no convocamos a los matrimonios? Y ahí la verdad es que empezó a resonar cosas distintas. Que claro, un sacerdote, un obispo no las vive. Y un matrimonio sí, en cosas muy, muy concretas del día a día. Totalmente de acuerdo, sí. Me parece que es una falencia. Sin embargo, sería para recalcar que está Selmira Bottini de Rey, otra de las peritos que ha sido convocada,
junto al padre Rubén, trabaja en el departamento de bioética de la Universidad Católica, una persona con enorme sentido común además, que me ha tocado acompañar en sus inicios mediáticos, digamos, cuando estaba a cargo de la oficina de prensa, colaborando con ella en cómo darle forma justamente para transmitir a la sociedad valores que tienen que ver con la bioética concretamente, ¿no? Pero sí, me parece que acá, ojalá que esta vez creo que ya es un avance, parece muy, muy primitivo. Yo ayer pensaba, pensar que se pone como un logro que se puedan expresar con libertad, ¿no? ¿Qué deuda tiene la Iglesia con el pensamiento, ¿no? Porque, si vos tenés que ir a Roma para decir no lo que pensás, sino lo que otro quiere escuchar. Sí, lo políticamente correcto. Es un poquito infantil. A mí me alegra mucho que, aunque sea primitivo, este paso se haya dado. Por lo menos hay obispos que están expresando qué es lo que piensan sin miedo, como dijo el Papa, que se le vaya encima el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, que era algo que pasaba hasta hace 1 año y medio. Sí, de hecho el sínodo, en ese sentido, cruje. Hay mucha tensión. Que cruja porque cruje la vida de la gente. Entonces, a mí me parece que eso ya es interesante. Ojalá que el próximo sínodo sea un sínodo de familias, no un sínodo de curas, opinando sobre familias. Sintetizando y a ver si entendí bien, padre Rubén, y para compartir con la gente que nos está escuchando, la revolución del sínodo, o sea, el cambio doctrinal, en principio no lo vamos a ver, sí lo que debiéramos ver y lo que todos debiéramos ser protagonistas, laicos, curas, es un cambio pastoral de caminar juntos, de estar muy cerca de la vida familiar en su día a día. Sí, yo creo que más que doctrinal el cambio es actitudinal. Es decir, la actitud de decir, de hablar, de ir a la gente, de atender todos los casos, lo digo en un lenguaje muy de la calle, no hacerle asco a nada, estar cerca de todo el mundo. El hospital de campaña del que habla el Papa. Exactamente, o sea, no sentir rechazo por nada ni por nadie. Me parece que esa actitud va a ser una consecuencia inmediata del sínodo. Si después salen más cosas, ojalá, todos estamos necesitados. Siempre es duro poner límites. Los límites también nos dan identidad. Esto me lo decía un psicólogo una vez. Los padres tienen que poner límites, porque poniendo límites, es cierto que no dejan la expansión, pero por otro lado, dan un rostro concreto. Me parece que la Iglesia tiene que ser fiel a una identidad propia, pero también esa identidad es mostrar el rostro de Jesús. Miren, para mí fue providencial el documento del tercer milenio de Juan Pablo II, ¿no? Porque él, después de hacer un raconto en el primer capítulo de cómo había sido el jubileo, dice, el tercer milenio, ¿de dónde tenemos que partir? El rostro de Cristo. Miremos a Cristo. La Iglesia se identifica con un rostro determinado y ese rostro es el rostro de Cristo, que es el rostro del Hijo, que es el rostro sufriente, que es el rostro triunfante. La Iglesia tiene que reflejar en la humanidad y verse reflejada en la humanidad este mirarse mutuamente, ¿no? Como un ícono, donde el que contempla mira los ojos del ícono y el ícono lo mira a él, dándose mutuamente formación, existencia. La Iglesia tiene que mirarse en Cristo y tiene que mirar en la humanidad al rostro de Cristo. Y para los que nos están escuchando, hay una iglesia que solo ve la gente cuando te ve a vos, en el trabajo, en el club, en la calle. Y si nosotros no somos el rostro de Cristo de cara al gran público, esa gente que no se acerca a la iglesia no va a conocer el rostro misericordioso de Jesús, sino es a través tuyo que nos estás escuchando esta noche. Padre Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos. También a ustedes, muchas gracias a los. Gracias, Rubén, por venir. Hasta luego. Padre Guillermo, nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene. Ojalá este programa, que es la vocación que tenemos de hacerlo cada domingo, sirva para que cada uno de nosotros, el que nos está escuchando, los que hacemos el programa, podamos pensar estos temas y animarnos a cambiar. Y animarnos también a pensar libremente, ¿no? Creo que es en definitiva lo que tratamos de hacer domingo a domingo. Así que que tengan una buena semana y Dios los bendiga mucho. Nos acompañó Toto Berlingeri en la operación técnica, Elías Cisterna y Pedro Fernández Quiroga en la producción general. Buena semana para todos. Chau. Chau, que Dios los bendiga. Acompañaron Entre el cielo y la tierra la Fundación Fragua. Medicus, la más alta calidad médica al servicio de nuestros asociados.
Medicus es dar protección. Bolt Gaming, Sociedad Anónima. Tu heladera Filco habla de vos. Heladeras Filco, con toda la tecnología de termotanques RIM. Provincia Net. Nuevos emprendimientos tecnológicos es la empresa del Grupo Provincia que brinda soluciones tecnológicas a los sectores públicos y privados. Tecnología al servicio de una provincia más moderna, más desarrollada. Conoce más de la empresa ingresando a www.provincianet.com.ar. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli. Si pensás en una universidad, pensás en UADE. UADE, tu futuro comienza en una gran universidad. Y Praga Comunicaciones.